Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Me voy a conectar también con ustedes para ir viendo los mensajitos que ustedes nos dejan. Estamos en vivo grabando para el ministerio. Que Dios les bendiga. ¿Quién está conectado? A ver. Estamos en vivo grabando para el ministerio. Bueno. Vamos a saludar. Ahí les digo, vamos a ver quién está conectado. Bueno, de aquí no se ve. Bueno, tengo una palabra hoy para ustedes, una palabra que sé que les va a gustar. Saludos a Emiliano, Semi, que estás conectado, nuestro siervo, nuestro líder que está aquí en Salto, Uruguay. Saludo a la gente de Uruguay, saludo al pastor Rubén, a Jimena. Yahweh les bendiga a todos los hermanos de Uruguay que están conectados. Yahweh bendiga a cada uno de los hermanos que están sintonizando. Miren, acá veo que está el hermano Mario, que Yahweh te bendiga. Estás todos los sábados con nosotros. Pastor Sebas, Yahweh te bendiga. Yahweh bendiga a todos los hermanos que están conectados en este momento. Quizás no los lea a todos porque bueno, no puedo ver aquí bien en el celular. Pero bueno, tengo una palabra para compartir con ustedes. Hace un par de días estaba orando al Señor por la palabra de hoy. Hoy todos estamos, aquellos que seguimos el ciclo de esto que se llama la Torá. Hoy hay una parashá que tiene que ver con Coré, con la contradicción de Coré. Y estaba orando sobre esto y le decía, Señor, yo quiero dar una palabra que le toque el corazón a los hermanos. Y el Señor me hablaba sobre el propósito de Dios en la vida de la persona, el cual muchas veces se desvía por nuestra propia negligencia. Ustedes fíjense que al sur, en el sur del tabernáculo se encontraba la tribu de Rubén y la tribu de Coré. La tribu de Rubén había sido destituida, había perdido la primogenitura, porque Rubén había cometido un pecado el cual lo llevó a perder la primogenitura delante de su padre Jacob. Luego vemos también que la tribu de Coré le correspondía el lugar en el manejo del sacerdocio, pero no lo tenían. Entonces Dios lo juntó por algo al sur del tabernáculo. Y yo le preguntaba al Señor por qué pasó esto, y el Señor me decía, porque tanto Rubén como Coré estaban destinados a una realidad, y estaban destinados a una verdad, estaban destinados a un propósito, el cual ellos fueron los que los rechazaron, o ellos fueron los que se equivocaron y no yo. Rubén estaba destinado a ser primogénito y Coré estaba destinado a estar en el manejo del sacerdocio allí en el tabernáculo, pero no estaban. En este tiempo he hablado mucho con hermanos de otras congregaciones y de nuestra congregación, y surge siempre un tema el cual, que cuando Dios le da la promesa a un hijo suyo o un ministerio, muchas veces el ministerio se tiene que cumplir o cumplir. Pero acá tenemos un ejemplo, el cual Dios nos está hablando de que no siempre acontece así. Rubén era destinado a ser primogénito y no fue primogénito. Hay muchas veces en el Evangelio, en el pueblo de Dios, de que Dios te da la oportunidad de determinado ministerio, pero nosotros, el ser humano, por negligencia lo perdemos. Sí se pierde. Sí se pierde un llamado, sí se pierde un ministerio. El desviarse del camino es el que nos lleva a perder el plan de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios había instruido en su ley que el primogénito era quien debía heredar una doble porción. Pero vemos repetidamente a lo largo de la Escritura que los primogénitos muchas veces no heredaron lo que debían heredar, pero por su propia negligencia, su propia concupiscencia, y eso fue pasado a otro. Aconteció con Rubén, aconteció con su padre, el mismo Jacob.
Fíjense que su padre no era destinado a ser primogénito, sino Esaú era destinado a ser primogénito. Pero Esaú, por su propia imprudencia, hizo que sea traspasada la primogenitura a Jacob. Eso te habla de que Dios puede hablar algo para tu vida. Dios puede darte una dirección en tu vida. Dios puede darte una palabra profética y marcarte un ministerio. Pero si vos no estás en el momento indicado, caminando sobre la dirección que Dios te da en esa palabra, en esa profecía, podés perder lo que Dios te prometió. Hay ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos sobre este tipo de batallas ganadas que fueron perdidas, o podría haber sido. El podría haber sido, hermanos, es muy común desde el principio de los tiempos. De hecho, nosotros, o los seres humanos, cuando pasan muchos años, el podría haber sido, a medida que van avanzando los años, si hemos sido desobedientes a Dios, el podría haber sido muy común en la boca del ser humano. Yo podría haber sido una gran persona, yo podría haber sido un gran profesional, yo podría haber sido un gran pastor. A mí me hablaron primero y después le hablaron a él, pero resulta, hermano querido, que muchas veces él está en alto y vos estás siendo humillado por Dios todavía. El podría haber sido, para Dios, es algo que se replica solo en el desobediente. Y ustedes saben que históricamente ha acontecido mucho. Te voy a contar algo, una anécdota de una batalla no bíblica, una batalla que aconteció 260 años antes de que naciera Cristo, que naciera Yeshua, y aconteció en China. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta historia se replica una y otra vez con distintos actores en la historia de la humanidad. En China, 260 años antes de que nazca Jesucristo, había dos líderes grandes, muy influyentes, Qin y Zhao. Ustedes saben que van a batalla ellos dos y el reinado de Zhao tenía muchos más soldados que el de Qin. Y ustedes saben que dice la historia, porque esto es una guerra histórica, de que Zhao avanza de determinada forma en que logra juntar 450.000 soldados, que eran mucho más que los soldados de Qin. Y dice que los soldados de Qin, cuando ven que los 450.000 soldados de Zhao se acercan a ellos, y bueno, huyen. ¿Y qué acontece? Con esta euforia de ver la victoria, ya que se acercaba la victoria, los soldados de Zhao avanzan velozmente y persiguen a los soldados de Qin, y avanzan de tal manera que pasan por delante del tren que estaba destinado, o sea, del tren que estaba destinado a los insumos, a los alimentos para el ejército. Se da cuenta de esto, los soldados de Qin regresan y destruyen todo tipo de abastecimiento y alimento. Cuando se da cuenta el ejército de Zhao que acontece esto, ya empiezan a tener hambre. Y como empiezan a tener hambre, retroceden hacia donde estaba el tren de abastecimiento. Cuando llegan allí estaba todo destruido, no había más alimento. Pasaron hambre. A los 46 días muere el general del ejército. Y tienen que rendirse, no por inferioridad de condiciones, de gente o de armamento, sino que tienen que rendirse por hambre. Cuando se rinden por hambre, el varón que estaba en Qin, ¿saben qué hizo? Mató 400.000 hombres, los mató a todos. Perdieron la batalla habiéndola tenido en sus manos. Eso pasa muchas veces y se ha replicado a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, en la vida de muchas personas. Teníamos la victoria, la tenía aquí y la perdí. Y vamos a trasladar esta palabra a lo que es los ministerios en el cuerpo de Cristo. Dios me habló de que voy a ser un gran varón de Dios, un gran pastor, un gran evangelista, un gran profeta. Dios me mostró
Ustedes saben que hemos escuchado mucho esto. De hecho, Dios habla y Dios ha dado palabras proféticas a lo largo de la historia de la humanidad, o palabras de parte de Dios, quizás que ni un profeta las dio, sino que hasta pastores han llegado a ver un ministerio en una persona, pero eso se ha frustrado. Hoy hay muchas personas dentro del Evangelio, dentro de las iglesias, que creen tener una moral y una autoridad superior a gente que está puesta en autoridad en una congregación. Pero ¿saben qué? Muchas personas se han frustrado a lo largo de los años por desobediencia. Hace unos días estábamos comentando con la pastora un episodio que pasó en nuestra región, en que un varón que cree estar superiormente a muchas personas delante de los ojos de Dios, hablaba mal de unos siervos de Dios, pero la realidad es que estos siervos de Dios están bendecidos y están aprobados y están respaldados por Dios, y este varón no. Esto habla de que muchas personas que han tenido un llamado muchas veces son descalificados por Dios precisamente por desviar el camino, así como este ejército que hablamos. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo te puedo asegurar que sí se pierde un ministerio? ¿Cómo te puedo asegurar que Dios te puede dar y poner en un lugar y decirte, yo a vos te voy a dar esto y después lo perdes? ¿Cómo te lo puedo asegurar? Bíblicamente. No hay otra forma. Mira, quiero que leamos Primera de Reyes 13. Esta es una palabra que hace una semana que Dios me viene hablando en esta palabra. Por eso quiero compartirla con vos. Primera de Reyes 13 dice así: quiero que compartas, que prestes atención a lo que vamos a leer, porque sé que te va a ser de mucha bendición para tu vida. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahweh, vino a Judá, a Betel, de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre el altar se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se quebró y derramó la ceniza, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahweh. Entonces, respondiéndole el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a entrar en la palabra. Ustedes saben de que luego de la muerte del rey Salomón, el cual había cometido muchos errores al final de su vida, tenemos que aclarar esto, que al final de su vida cometió muchos errores, no en el transcurso. Al final de su vida Dios decide rasgar y partir en dos el reinado de Israel. ¿De qué manera? Levanta a Jeroboam, que aquí lo estamos escuchando, aquí hemos leído sobre Jeroboam, levanta a Jeroboam, Jeroboam hace una rebelión y se lleva 10 de las 12 tribus de Israel consigo. Jeroboam se ubica en lo que es Samaria en aquel momento y se genera el reinado del norte, la casa del norte y la casa de Israel. Y al sur sucede en la casa de Judá, en Jerusalén, el hijo
del rey Salomón, Roboam. ¿Qué tenemos aquí? Al sur, la casa de Judá, al norte, la casa de Israel. ¿Qué es lo que acontece? Dios, por mandato divino, había dicho desde el principio que era en Jerusalén donde se debía adorar. Era en Jerusalén donde se debía ir al templo. Era en Jerusalén donde está el monte de Dios. Claro, al haberse separado Roboam, al haber tomado Roboam 10 tribus y haberlas llevado al norte y haberse radicado como su capital en Samaria, acontece algo. No podían ir a adorar a Jerusalén. ¿Por qué? Roboam no dejaba al pueblo, a las 10 tribus que se había llevado, no las dejaba ir a adorar a las fiestas del Señor, a las fiestas levíticas, no dejaba que vayan. No dejaba que se acerquen a Jerusalén en ninguna de las fiestas, de las festividades. Entonces, ¿qué hace Roboam? Roboam toma en Samaria, crea un nuevo sacerdocio y dice, bueno, aquí vamos a adorar ahora. Aquí en Samaria vamos a adorar. Entonces dice que de manera corrupta Roboam dice, vos sos siervo de Dios, vos sos siervo de Dios, vos vas a adorar, vos vas a servir en el tabernáculo, y crea un sistema religioso paralelo en lo que es Israel al norte de la casa de Judá. Obviamente un sistema que no tiene nada que ver con Dios, obviamente un sistema religioso el cual era puesto a dedo y lleno de corrupción. Fíjense que esto es trasladado hasta el episodio de la mujer samaritana, donde la mujer samaritana le dice a Jesús, a Yeshua, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que hay que adorar aquí en Samaria. Fíjense cómo se extiende esta rebeldía a lo largo de la historia. ¿Qué acontece? A este joven profeta que se encontraba en Judá, dice que Yahweh le habla y le dice, ve y declara sobre el lugar donde ellos queman sacrificios, sobre ese altar, declara que delante de ese altar van a ser quemados los huesos de los sacerdotes que están sirviendo en ese lugar. Que no servían a Dios, servían a Dios a su medida. De hecho, cuando nace Josías, profetiza, porque aquí está profetizando este profeta joven, y le dice, le nacerá la casa de David, un joven llamado Josías. Si nosotros seguimos la historia de Crónicas y de Reyes, nos encontramos con que Josías ya estaba predestinado y desde el vientre de su madre había nacido con algo. Dice la Escritura que Josías era un varón el cual ni antes, desde el principio de los tiempos, ni siquiera Adán, ni después hasta el final de los tiempos, no existe varón alguno que lo vaya a tener, ha habido un varón tan celoso por las cosas de Dios como Josías. O sea que Josías estaba predestinado a algo. Cuando Josías nace, mucho tiempo después, Josías pone por obra esto que aconteció. Y sobre ese altar se quemaron huesos de aquellos que habían prevaricado contra Yahweh. Lo levantó para eso Dios, para poner orden en todos lados. ¿Qué es lo que acontece, hermanos? Un varón de Dios recibe la palabra de Dios. Dios le dice algo, ve y declara esto allí en Israel frente al rey Jeroboam. Bien. ¿Qué hace el varón de Dios? Escucha a Dios. El varón de Dios escucha la voz de Dios y dice, Señor, yo voy a ir. Y fíjense la valentía que tuvo ese joven profeta, de que cuando él llega allí, sabía que se iba a enfrentar y era muy probable de que lo maten en ese lugar, porque él estaba yendo a un territorio desconocido y hasta aquel momento quizás hasta enemigo, porque estaban enemistados la casa de Judá con la casa de Israel. Y él se para y declara la palabra de Dios. Cuando estira la mano Jeroboam para señalarlo, para que lo prendan, Dios responde al varón de Dios. Y dice que la mano se seca y que Jeroboam lo llama y le dice, por favor, ora por mí a tu Dios. Porque él sabía que si él oraba, Jeroboam sabía que si él oraba a su Dios, al Dios de Jeroboam, no lo iba a escuchar. ¿Saben por qué? Porque el Dios de Jeroboam no tenía ojos, ni oídos, ni boca. Porque era un Dios hecho a su medida.
Jeroboam creía estar adorando a Yahweh, pero no le pedía a él porque él sabía que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces le pide al varón de Dios, al profeta, y le dice al profeta de Judá, y le dice, ora por mí. El profeta ora, es restablecida su mano. Pero lo que quiero comentarte, y a lo que vamos sobre cuando Dios te traza un camino y un destino, cuando Dios te da una dirección, cuando vos te desvías a eso, graves problemas hay en tu vida. Acontece que cuando Dios le da la palabra a este profeta, ese no fue lo único que le dijo. Dios le dijo al profeta, en intimidad, cuando vayas a Israel, después vamos a terminar de leerlo, pero esto acontece, cuando vayas a Israel, declara esto delante del altar y date la vuelta y no vuelvas por el mismo camino que has venido. Eso le dijo Dios, fue una directiva de Dios, una orden directa de Dios. No vuelvas por el mismo camino, no comas su pan, no bebas nada, vuélvete por el mismo camino a Judá. Jeroboam lo llama a este varón de Dios y le dice, por favor, déjame llevarte a mi casa, déjame llevarte a mi hogar y déjame que te bendiga y te envíe con bendiciones, que te dé regalos, tesoros. Y él le dijo, vive Yahweh, que ni aunque me quieras dar la mitad de tu reino, yo me quedaría en este lugar, porque a mí Yahweh me dijo que venga por un camino, pero que me vaya por otro y que no coma ni beba en este lugar nada. Y dice la Escritura que se fue el profeta joven. Pero la Escritura más adelante comenta de que un profeta viejo, anciano, que estaba en Israel, escuchó lo que aconteció con el profeta joven y lo que había dicho al rey. Y dice que este profeta le dijo a sus hijos, ensillarme un asno, y fue y lo buscó. Y cuando el profeta joven estaba sentado debajo de una encina, de un árbol, dice que el profeta viejo le dice, tú eres el varón de Dios que habló al rey. Así es, te invito a que vengas a mi casa, así descansas, duermes y te voy a dar de beber y de comer. Y el profeta joven le dijo al profeta anciano, no puedo porque Yahweh me dijo, me dio directivas de que no vuelva por el mismo camino que vine, que no coma ni beba en este lugar. Y cuenta la Escritura que el profeta viejo le dijo, un ángel de Yahweh se presentó a mí. Y este ángel de Yahweh que se presentó a mí, me dijo que me acerque a ti y que te diga que vengas. Que Yahweh le enviaba a decir que vengas a mi hogar, que comas y bebas. Y es en ese momento en que el profeta joven toma la peor decisión de su vida. Es en aquel momento en que el profeta joven comete el peor error de su vida. Escuchó al profeta anciano y se fue a su casa. Cuenta la Escritura de que ellos empezaron a cenar, empezaron a comer, y que en el medio de la cena, Yahweh le da palabra profética al profeta viejo y le dice, así te dice el Señor, por cuanto yo te dije que vengas por un camino y vayas por otro, y que no comas ni bebas en este lugar, y estás comiendo y bebiendo en este lugar, tu cuerpo no será enterrado con el cuerpo de tus padres. Siguieron comiendo, siguieron bebiendo, y al otro día el profeta joven subió al burro que le había dado el profeta viejo y se fue. A las pocas horas, los hijos del profeta viejo le comentaron que el profeta nuevo había sido atacado por un león y estaba muerto. Cuando el anciano llega a aquel lugar, el león estaba sentado, reposando al lado del profeta joven que había sido muerto, no lo había devorado, y el burrito también estaba allí. Dice que el profeta viejo lo enterró en ese lugar y allí terminó el ministerio de ese joven profeta. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Aparte de Dios. ¿A quién escuchan tus oídos
aparte de Dios. Porque esta palabra tiene mucha relación con esta época en la que estamos viviendo. Dios habla a muchos siervos. Dios te puede dar una palabra de guía y una palabra de dirección para tu vida. Pero acontece que hoy estamos en una época bíblica en que la apostasía ha avanzado y avanzado y avanzado. Hoy estamos en una época bíblica en que no todo lo que se habla de parte de Dios es verdadero. Hoy estamos en una etapa bíblica en que hay gente, hay personas que salen de una congregación con su corazón alegre porque Dios le ha hablado y pasa días, meses, semanas y años y no se cumple esa profecía y esa gente comienza a secarse por dentro pensando que Dios le habló y no cumplió y se llevan a su casa una promesa de hombre y no una promesa de parte de Dios. Hay muchas personas que han recibido palabras proféticas que no son verdaderas de parte de personas que son como este profeta viejo, el cual estaba en Israel, en un sacerdocio corrupto, estaba en una nación corrupta. Tenemos que entender que Dios lo utilizó y le dio palabra a este sacerdote viejo, pero este profeta viejo estaba dentro de un pueblo corrupto, un pueblo que adoraba a otros dioses, un pueblo en desobediencia. ¿Por qué este profeta viejo no estaba en Judá adorando en Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque quizás era rebelde y no le quería hacer caso a Dios. Y cuando un varón de Dios es rebelde, cuando un varón de Dios es rebelde a los mandatos de Dios, a la ley de Dios, porque un profeta está en la tierra para dirigir al pueblo, pero no para dirigir al pueblo desde su corazón, sino para dirigir al pueblo desde la palabra de Dios, porque desde los comienzos fueron llamados los profetas para exhortar para obediencia y para guiar al pueblo a las bendiciones de la obediencia que están en las Escrituras. Pero cuando un varón de Dios es rebelde en su corazón, cuando un varón de Dios no quiere vivir en Jerusalén, no quiere vivir en lo que llamamos Judá. ¿Por qué? En este momento Judá, ¿por qué? Porque no quiere vivir bajo las leyes de Dios, no quiere vivir en obediencia a Dios, sino que quiere vivir en un mundo a su medida, en un mundo que tiene un Dios a su medida, en un mundo que permite que un siervo de Dios cometa pecados deliberadamente una y otra vez y pueda seguir sirviendo a Dios como si nada hubiese pasado. No puede darte una palabra certera una persona y no te podés fiar de una persona que esté viviendo en un lugar como ese, como el Israel de aquel tiempo. Entonces la palabra de esta noche te dice a quién estás escuchando además de Dios. Porque hay muchas personas que han dado palabras tan erróneas en tu vida, en la vida de muchos líderes, que los han desviado de su camino y han truncado ministerios completos a causa de palabras erróneas. Y ellos creen, escucha esto, ellos creen, porque la palabra de Dios dice que al final de los tiempos, y bíblicamente lo estamos viviendo, habrá falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstoles. Ellos creen que lo que te dicen es de parte de Dios. Muchas veces no inventan lo que te dicen. Creen que es parte de lo que Dios quiere decirte. ¿Sabes por qué? Porque este varón, este anciano, lo que hizo es decir, un ángel de Dios vino a hablarme y me dijo que te diga que vengas a mi casa, que bebas y que comas. Y yo creo en mi corazón que algo se presentó a ese profeta que estaba en Israel, en el sacerdocio corrupto, algo se presentó a ese profeta y le habló. Yo creo que sí le habló y que ese profeta no mintió. Yo creo que algo le habló a ese profeta y le dijo, ve y dile que venga. Pero no le habló Dios.
No le habló un ángel de Yahweh, le habló a aquel que se disfraza como ángel de luz. Y pasa hoy en día, aquí en esta tierra, de que muchos varones de Dios que viven en el desorden espiritual, en el desorden de la vida, reciben palabra, y yo creo que reciben palabra, pero no les habla Dios. Les habla Satanás. Y ellos creen que Dios le habla. Les habla un espíritu de mentira y ellos le creen y te hacen caer a vos. Bíblicamente esto ha acontecido muchas veces, a Israel le ha acontecido, y nosotros somos el Israel disperso a las naciones, así que cuidado, hermanos, que aquel que no se alinea a la palabra de Dios, aquel que es rebelde a lo que dice la Escritura, aquel que cree estar por encima de los mandamientos de Dios y los quebranta sin ningún pudor, pensando que está por encima de los juicios de Dios, muchas personas de esas les habla el enemigo y ellos creen que es Dios. Bíblicamente le aconteció a Israel, les comentaba varias veces. Cuenta la Escritura un poco más adelante de que a Israel le acontece otra cosa. El rey Josafat va a verlo al rey Acab y dice que van a ir a la guerra y comete un error. Josafat agarra y le dice al rey: tú eres como yo soy como tú, somos hermanos. Pero Acab estaba en Israel y era más corrupto que él. Acab estaba en Israel completamente desviado. Y Josafat, un varón temeroso de Dios, se abrazó con otro varón que supuestamente era de Dios, porque entiendan esto, hermanos, Judá e Israel son hermanos y son el mismo pueblo. Vos podés tener hermanos dentro del pueblo de Dios, pero no te podés juntar con alguien que está viviendo una vida desordenada. No podés escuchar a alguien que está viviendo una vida desordenada. No podés decirle: yo soy como tú y tú eres como yo, si tú estás viviendo en obediencia y en santidad y el que está a tu lado no. Y dice la Escritura de que se acerca Josafat a Acab y deciden ir a la guerra, y Josafat le dice: ¿habrá algún varón de Yahweh a quien podamos escuchar? Y Josafat dice: sí. ¿Saben quiénes fueron? Todos los profetas de Israel. Vamos a volver hacia atrás. Israel estaba viviendo un sacerdocio corrupto, un sacerdocio el cual habían cambiado hasta el lugar de adoración y lo habían puesto en Samaria. Dice la Escritura de que Yahweh en los cielos, alabado sea, Yahweh en los cielos, mira esta situación y les dice: quiero confundir a esta gente. Quiero que lo inciten acá para que vaya a la guerra, porque yo voy a acabar con él. Pero ¿de qué manera lo haré? Y dice la Escritura que se presenta un espíritu de mentira delante de Yahweh y le dice: yo lo voy a hacer. ¿De qué manera? Le dice Yahweh. Y dice: yo seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas de Israel. Bien has dicho, dice el Señor, y lo dejó que vaya. Y dice que el espíritu de mentira entró en la boca de todos 300 profetas de Israel. Cuando Acab llama a los profetas, dice que los profetas comienzan a profetizar. Así vas a matar y vas a vencer con estos cuernos que hemos hecho, así vas a vencer en la batalla. Ve a la batalla, la victoria es tuya, ve a la batalla. Palabras de halago, palabras de halago, palabras de halago de profetas que sabían que el rey estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, pero aún así seguían halagándolo. ¿Para qué? Para estar bien ellos, para sentirse bien ellos y para que este rey quizás les dé algo. ¿En qué termina esto? Josafat le dice al rey: ¿no habrá otro profeta aquí el cual podamos escuchar? Y el rey le dice: sí hay otro profeta, pero siempre me profetiza mal. No hable así al rey, dice Josafat, tráelo. Cuando viene el profeta, ¿por qué le profetizaba mal? Porque le decía la verdad. Y ustedes saben que muchas veces que un varón de Dios profetiza la verdad, no le gusta escucharla.
al que está en el mal camino. Y dice la Escritura de que el profeta es interceptado por guardias del rey y le dicen: el rey te llama para que le profetices si van a ir a la batalla o no. Mira que 300 profetas le han dicho que vaya a la batalla. Bueno, cuenta la historia que este profeta va y el rey Acab le pregunta: ¿iremos a la batalla o no iremos a la batalla? Dice la Escritura que el profeta le dice de una manera burlona: sí, vayan. Sí le habían dicho eso los guardias. Y dice que el rey le dice: no te he dicho que me digas la verdad. Entonces, allí es cuando aconteció. Y el profeta le dijo la verdad: yo vi desde los cielos un espíritu de mentira, que vino y fue mentira en la boca de todos estos que están en este lugar, para que te lleven a la batalla. De cierto dice el Señor que en ese lugar morirás. Entonces el rey Acab lo mira a Josafat y le dijo: ¿no te dije que siempre me profetiza mal? Siempre me profetiza mal. ¿En qué terminó esto? Acab lo disfraza a Josafat, el rey de Judá, como él, con sus vestiduras. Cuenta la Escritura de que el ejército enemigo vino directo a matar a Acab y lo vieron a Josafat y querían matarlo a Josafat porque estaba disfrazado como Acab. Josafat pegó un grito y se dieron cuenta que no era él. Y escuchen esto: cuando el ejército comienza a irse enemigo, dice que uno de los soldados lanza una flecha al aire. Cuando lanza una flecha al aire, no había menos de 100.000 personas en ese lugar. Esa flecha lanzada por el ejército enemigo al aire fue a parar en las costillas de Acab y lo mató. Obviamente, fue una flecha de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Tenemos que tener cuidado de dónde recibimos palabras, porque tu vida, tu ministerio, lo que Dios te dio es para guardarlo y cuidarlo, porque lo tenés que vivir una sola vez. Cuando llegue el final de tus días, cuando seas anciano y se te haya pasado la vida, que no pase: yo podría haber sido, a mí me hubiese tocado, yo sería. Sino que puedas llegar al final de tus días y decir: verdaderamente, por obediencia a Dios, he llegado a tener todo esto que tengo. Por obediencia a Dios he cumplido cada una de las palabras que Él me ha dado. ¿Sabes por qué, hermano, te doy esta palabra? Porque cuando estaba orando, Dios me habló y Dios me dijo lo siguiente: hay muchas personas, hay muchos de mis hijos, dice el Señor, que están viviendo una situación de vida la cual no deberían vivir. Están viviendo en una situación la cual no deberían estar viviendo. Y eso aconteció por haber escuchado la voz del rebelde. La voz del que miente y cree que habla palabra de Dios. Porque yo te vuelvo a repetir, hermano, estoy convencido en mi corazón y lo creo, de que escuchan palabras. Escuchan y dicen lo que escuchan. Ellos creen que Dios les habla, pero son espíritus de mentira o son demonios que les hablan para hacer caer a los escogidos. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos? Porque recuerda que el título de esta prédica es: ¿a quién estás escuchando aparte de Dios? ¿De qué manera podemos identificar a quién prestarle atención y a quién no delante de los ojos de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Antes de escuchar, antes de ver, antes de escuchar y mirar y poner en acción algo que te digan, los frutos de esa persona deben ser indagados por vos, hermano.
No podés recibir palabra de Dios. Y tenés que cerrar tus oídos así que adivinen el número de documento. No podés recibir palabra de Dios de alguien que está pecando. No podés recibir palabra de Dios de alguien que está en pecado de fornicación. No podés bajo ningún punto de vista recibir palabra de Dios de alguien que roba. No podés recibir palabra de Dios de alguien rebelde a lo que dice esta Escritura, porque por sus frutos los conoceréis. Y hay personas que están profetizando y hablando de parte de Dios, pero te aseguro que no está Dios en el asunto. Por sus frutos los conoceréis. Es por eso que antes de recibir y escuchar, tened cuidado, porque una palabra de parte del enemigo, mentira de parte del enemigo, te pueden desviar como este joven profeta, el cual seguramente tenía un gran futuro en Israel. No creo que Dios lo haya escogido como profeta, levantado como profeta para matarlo en la primera que lo mandó a profetizar. Entonces, querido hermano, por los frutos los conoceréis. Cuando alguien venga de parte de Dios, y esta es una palabra de alerta, porque vos vas a sufrir las consecuencias, no los mentirosos. Vos vas a sufrir las consecuencias en tu vida. Cuando alguien venga a darte una palabra de parte de Dios, mira toda su trayectoria, mira todo su repertorio, mira su currículum. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué dicen de él? Y ahí vas a saber si recibís o no esa palabra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esto no es un juego. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esto no es emocionalmente estoy mal y me dejo manipular para sentirme mejor. Porque hay mucha gente que va a las iglesias y quiere escuchar que le digan determinadas cosas y el enemigo lo sabe y el enemigo se los dice. Hay gente que ha hecho mal o que está en mal camino y llega a las iglesias y en vez de recibir una palabra de corrección o de redireccionamiento de parte de Dios, reciben palabras dulces al oído de parte de profetas, porque el enemigo sabe lo que vos querés escuchar y muchas veces te lo dice. ¿Sabes por qué? Para que te desvíes y sigas en el mal camino. Si estás haciendo algo malo delante de los ojos de Dios, gozate cada vez que viene alguien y te dice esto lo estás haciendo mal. Dice el Señor que si no cambias te va a destruir por completo. Gozate cada vez que te dicen algo así. Proverbios dice de que el sabio se goza con la palabra de corrección, pero que el necio rechaza la palabra de corrección y se enoja contigo. No seamos necios. Esta palabra que te doy, ya la estamos terminando, esta palabra que te doy es para que te vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, yo sé los planes que tengo de ti, planes de bien y no de mal. Esta palabra que te doy es para que sepas escuchar y no cualquier cosa. Esta palabra de Dios que te doy es de dirección, porque verdaderamente me dijo el Señor de que hay personas de que hoy están viviendo una realidad de vida que no tendrían que estar viviendo, por haber escuchado a gente que no tendrían que haber escuchado. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que haya llenado tu corazón de inteligencia y sabiduría para saber ir hacia adelante siempre. Voy a hacer una oración por esta palabra puntual y después vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, yo te pido, Dios de gloria, por cada uno de los hermanos que está del otro lado, Señor, de esta cámara. Yo los bendigo, Padre amado, y en este momento, Señor, suelto esta palabra, Señor, sobre sus vidas. ¿A quién estás escuchando aparte de Dios? Señor, yo bendigo en el nombre de Yeshua a quien pueda estar escuchando esto. Lo bendigo, mi Dios, y te pido que tú seas la palabra de guía en el tiempo certero. Y esta palabra, dice el Señor, es una palabra de vida en el momento indicado. Es una palabra de vida en el momento indicado. Esta palabra hoy llega a tu vida para que tengas alerta,
y no pasen los años y seas una persona la cual su ministerio o su plan haya sido frustrado. Te bendigo en el nombre de Yeshua y bueno, esta es la palabra que esta noche he tenido para ustedes. Quiero hacer una oración especial también por parientes, por mi suegra, mi cuñado Juan Diego, por Cecilia, su esposa, por los niños, por Benicio y por Tanito, por sus hijos. Quiero orar por ellos porque bueno, les ha afectado en este tiempo esta enfermedad del coronavirus. Están bien, están estables, no tienen síntomas ni nada, pero bueno, se van a hacer el último hisopado en estos días y ya van a regresar a su hogar. Sí, quiero orar por ellos. Señor, bendice, Señor, a Juan Diego, a Cecilia, a sus hijos. Bendice a Norma, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre amado, de que tú, Padre amado, hagas una hermosa tarea, un hermoso, Señor, una hermosa visión que pongas en su vida, mi Dios, para lo que viene de aquí en más. Gracias, Señor. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Hace una semana que Dios me viene hablando de esto. Hace una semana que Dios me viene hablando de la realidad de muchos cristianos y de las iglesias. Cuidado, 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 querido hermano. Cuidado, hermana, cuidado, hermano, a quien escuchamos. Soy el pastor Facundo Ahumada, del Ministerio Cerca del Cielo. Que Yahweh te bendiga, Yahweh los bendiga a todos. Shalom.